Doctor Elizondo Mayer Serra, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo te va? Estamos bien, estamos invitando a tu comentario precisamente en relación con lo que acabamos de conversar con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y lo que dijo por la mañana en una conferencia que se esperaba, nos decía el reportero David Galván de Uno TV, que iba a ser ofrecida por Renato Sales Heredia, el secretario del consejero de Seguridad Nacional. Así es, y a la última hora se cambió y subió ante la prensa el propio secretario. El tema no es menor. El tema no es menor, los detalles específicos de esto son un poco anecdóticos, habrá que ver la versión también de los panistas, de qué sé yo. Pero para mí lo importante, Pepe, es qué puede lograr un carrito con toldo siguiendo un candidato un jeep con toldo en caso de que hubiera un problema de seguridad. O sea, si realmente alguien hubiera querido hacerle algo a Ricardo Anaya, este señor hubiera podido mandar el reporte de lo que sucedió. Y más como están las cosas en Veracruz. Entonces yo creo que lo que tenemos que preguntar, Pepe, porque ya ha habido muchos candidatos a puestos locales que han sido asesinados o han sufrido atentados. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿el Estado mexicano qué seguridad le tiene que brindar a los candidatos? Tiene que ser en acuerdo con ellos, no pues una cosa que le vieron con el gobernador, con el presidente municipal, tiene que ser con ellos. Si el candidato no quiere, tiene que ser expreso que renunció a la protección que le da el Estado mexicano, porque lo último que querríamos en este proceso electoral es que estuviera manchado por la violencia a esos niveles, candidatos a presidente, candidatos a gobernador, etcétera. Ya tuvimos uno, Pepe, ¿recuerdas en Tamaulipas? El asesinato del candidato a gobernador hace, ¿cuánto fue? Torre Cantú, sí, pero fue hace 8 años o algo así, sí, ¿no? Así es. Ya estaban a punto de darse las elecciones. Exactamente, entonces tenemos a una semana, y su hermano Egidio fue el que subió El gobierno mexicano requiere una estrategia puntual y acordada con los candidatos al respecto. Porque hoy fue un carrito del CISEN siguiendo un candidato, mañana pueden ser 4, mañana puede haber incluso peor, que alguien no esté debidamente informado y que sea esta mala coordinación la que lleve a un problema. ¿Qué hubiera pasado si el candidato trae su propia seguridad y se asusta y cree que es alguien de otra naturaleza que lo está siguiendo y se arma ahí un problema? Lo que no podemos, Pepe, es estar improvisando. Y aquí, a mi juicio, improvisó el CISEN con este carrito, improvisó el candidato que se paró a darle la cara, el que no sabía quién era. Fíjate que no es el del CISEN, que es una gente que tiene otros objetivos y se le planta enfrente. Pues estaríamos viviendo una tragedia de otras dimensiones. Entonces, para mí el tema es, este va a ser el año más inseguro que tendremos desde que se miden estas cosas. ¿Por qué? Porque el 17 fue el peor que hemos tenido y no hay una estrategia clara y contundente que permita anticipar que esto va a ser contenido. Y en este contexto, amén de que tendremos que platicar en su momento, Pepe, cuáles son las estrategias de seguridad de los candidatos, pues otro tema, se requiere que en una coordinación sólida entre las autoridades estatales, federales, el candidato, los propios lineamientos del INE, etcétera, cómo los vamos a cuidar y qué vamos a hacer para minimizar una tragedia. Ahora, el propio secretario de Gobernación está reconociendo que hubo irregularidades. Pues sí, y que ya cayó la cabeza del delegado del CISEN en el estado de Veracruz porque no comunicaron su operativo. El secretario se enteró por las redes sociales. Sí, por lo que tú le ibas contando, se iba enterando. A esa entrevista no le he visto. Pues sí, hay un problema. Y el otro tema, Pepe, que salió la semana pasada, hubo este artículo de Raimundo Riva Palacio sobre los hijos de Andrés Manuel López Obrador, qué papel están jugando en las campañas, cuál es el cercano, cuál no. López Obrador se enojó y dijo que esa era información que venía del CISEN y que él va a cerrar el CISEN. Bueno, hay que tener una discusión al respecto. A este país no le sobra instituciones para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado. Los riesgos de violencia que tenemos son muy altos. ¿Qué tipo de institución necesitamos? ¿Qué papel debe de jugar en la campaña? ¿Qué papel debe jugar en la transición? ¿Qué queremos hacia adelante? Si de un plumazo un candidato dice, yo desaparezco el CISEN, ¿y luego? Cuando haya un problema de un terrorista entrando a Estados Unidos porque no lo logramos detectar a tiempo y eso genera un problema de aquel lado, ¿cuánto le va a costar al país? O sea, los temas estratégicos de seguridad, Pepe, deben ser tratados así, como algo estratégico que no puede estar capturado por la circunstancia, por el corto plazo, por los dimes y diretes, sino que tienen que garantizarle a la ciudad mexicana que los riesgos de este tipo se minimicen.
Gracias, Carlos, por tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Es algo a reflexionar por parte de los partidos, pero también por parte del gobierno federal que ha de aplicar la ley justamente. Estamos hablando del artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional, que debe garantizar la operatividad en ese sentido para estar... Pues para estar atentos, pues, y no convertir el hecho democrático por venir en algo que puede ser el escenario, el pantano de una violencia mayor. Si va a haber seguridad, tienen que haber criterios de qué tipos de meetings pueden tener, dónde, etcétera, porque no podemos exponer ni a los candidatos ni a la contienda. Mira.